¿Cómo están? Un saludo a todos. En este capítulo vamos a desarrollar sobre lo tratado en el Protocolo de Ginebra. El Protocolo de Ginebra inició luego de la Primera Guerra Mundial, en donde se conformó las Naciones o la Sociedad de las Naciones, que fue en 1925, luego de la atroz violación que había ocurrido con los derechos humanos. Entonces allí se desprendió todo esto en 1925, que es el Protocolo de Ginebra, el cual hace la prohibición de uso de gases asfixiantes, tóxicos y bacteriológicos. Luego de la Segunda Guerra Mundial hubo otra convención de Ginebra en 1949, porque aquí se confirmó la imposibilidad de hacer cumplir ciertos convenios realizados anteriormente en los tiempos de guerra. Entonces se creó una organización de Naciones Unidas que se llevó a cabo en esta convención en 1949, en donde se actualizó los acuerdos pasados y se anexó 4 elementos constitutivos de la reglamentación de los derechos internacionales humanos. Lo primero, en ese convenio de Ginebra de 1949, se trató sobre los temas para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Esto es para los heridos y enfermos de guerra. Lo segundo, la suerte que corren los heridos, los enfermos, y le agregan aquí a los náufragos de las Fuerzas Armadas que quedan en el mar. En el tercer punto, lo relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Entonces también aquí se trató en eso del trato a los prisioneros de guerra. Y por último, la protección también a las personas civiles en tiempo de guerra, las personas quienes no están participando en la guerra, y la protección para ellos también. Y luego también se agregaron algunos protocolos adicionales que fueron adoptados para que el derecho internacional humano estuviera más completo y universal y se adaptara mejor entonces a los conflictos modernos. El primer protocolo se extiende su aplicabilidad a las guerras de liberación nacional, a la ocupación y regímenes racistas. Esto fue en 1977. El protocolo 2 sobre los conflictos armados no internacionales, también en ese mismo año, y el protocolo 3, que es lo relativo a la adopción de un emblema adicional en el 2005. Hablemos también un poquito sobre los principios que rigen el derecho internacional humanitario. Se trata entonces del respeto a la vida de quienes no están en combate y de socorrer a aquellas personas que estén heridas en combate, teniendo siempre presentes los derechos internacionales humanitarios. Algunos puntos que incluyen también es el respeto al ser humano en caso de guerra, la prohibición de represalias, la responsabilidad del Estado para proteger a los prisioneros de guerra, la protección en sí a la población social, la protección de los lugares de culto, de ciencia, de beneficencia, que por ningún motivo tiene que ser un ataque militar, de garantizar también la libertad y personalidad del individuo en todo momento. Algunos de los puntos serían estos. También podríamos agregar aquí la prohibición de cualquier forma de sometimiento humano, el derecho a actividades de formación integral del ser humano, la protección al medio ambiente humano y vegetal, la prohibición de armas causantes de daños innecesarios. Otros ámbitos de aplicación de los derechos internacionales humanitarios principalmente cubre dos ámbitos: la protección de las personas en las hostilidades, una serie de restricciones respecto a los métodos de guerra, especialmente de armas y de ciertas tácticas militantes.
Luego, también hay casos en que no es prohibido hacer la guerra según los derechos internacionales humanitarios, cuando por ejemplo es una guerra en defensa, de liberación nacional o cuando hay una medida de seguridad colectiva. Otros desarrollos de los derechos internacionales humanos pueden ser, por ejemplo, la protección de bienes culturales de los conflictos armados, que esto fue en 1954 en la Convención de La Haya, de la utilización de armas biológicas, según la Convención de la ONU en el 72, ciertas armas convencionales, los cuatro protocolos también de la ONU en 1980, de las armas químicas, también Convención de la ONU en el 93, las minas antipersonas en el Tratado de Ottawa y en el 2000 la participación de niños en conflictos armados, que aquí se tuvo en cuenta en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y la Cruz Roja también juega un papel bastante importante junto con los derechos internacionales humanos. Sabemos que la Cruz Roja es una organización internacional de carácter humanitario cuyo objetivo es aliviar y prevenir el sufrimiento humano, ya sea en caso de conflicto armado o desastre natural. Sus principios son la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad, la independencia, es de carácter voluntario, la unidad y la universalidad. La Cruz Roja está constituida por tres estamentos principales. El primero es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el órgano fundador. Luego, las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Dicha organización establece los lineamientos que se deben seguir en lo que concierne al derecho internacional humanitario. Además, proporciona protección a las víctimas de guerra, exhorta a los estados a desempeñar los compromisos del derecho internacional humanitario y promueve la aplicación de este derecho. Y por último, la Corte Penal Internacional, que es la principal institución que condena las violaciones del derecho internacional humanitario, creado el 17 de julio de 1998 por medio del Estatuto de Roma.